El 30 de marzo de este año hicimos una encuesta en varias de nuestras redes donde preguntábamos cuál era la marca de celulares que más fallas técnicas presentaban en sus dispositivos, y estos fueron los resultados. Ahora mismo puedes pausar el video unos 5 segundos y comentar cuál de estas 5 compañías que estoy presentando aquí en pantalla es la que más falla presenta en sus dispositivos. Si ya comentaste, entonces vamos a continuar. Voy a dejar claro algo. Antes de empezar este video, las reparaciones que vamos a mencionar aquí no se tratan de reparaciones comunes. ¿Cuáles son las reparaciones comunes? Reparar una pantalla, una batería o un pin de carga aquí no cuentan, ya que estas 3 reparaciones dependen más del usuario que de la misma compañía. Como por ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Si tienes la mala suerte de que se te cayó el celular de una altura más o menos considerable, lo más probable es que se te rompa la pantalla. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy se basa más en problemas que brindan a nivel de board. ¿Qué es el board? La tarjeta madre. Es donde se encuentran unidos todos los componentes como el procesador, la memoria RAM, el módulo Wi-Fi, la señal y todo lo que se encarga de que el dispositivo te brinde todas las funciones que utilizamos normalmente. Y para ser más claro, voy a poner un ejemplo de lo que le pasó a la compañía LG cuando lanzó su LG G3. Algunos se van a acordar de él. Este LG G3, el cual nos brindaba un problema de fábrica después de un tiempo de uso, no sé cuánto tiempo exactamente, pero también hubo personas que simplemente este error nunca le pasó. Pero le estoy hablando de él porque un gran porcentaje de los usuarios del LG G3 le presentaba un problema de fábrica que después de un tiempo de uso, en la mayoría de ellos, se quedaba el dispositivo casi muerto, por un problema que trajo en uno de sus microchips, el cual se desoldaba, o sea, se aflojaba, y con el tiempo teníamos que recalentar o desmontar ese chip y volverlo a colocar para que funcione más o menos por unos días o quizás por unos meses. Sin duda es un problema demasiado grave que sufrieron la mayoría de los usuarios de este dispositivo. Como vieron, vamos a tomar en cuenta que el problema se repita comúnmente en un gran porcentaje del mismo celular o de varios celulares, siempre y cuando estén dentro de la misma compañía. Teniendo todo eso presente, todo lo que dije anteriormente, la marca con más dispositivos con fallas comunes de fábrica hasta la fecha, sin duda es Apple. ¿Y por qué? No puedo hacer un video como este sin poner un ejemplo de ello. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no Samsung? ¿Por qué no Alcatel? ¿Por qué no Huawei? ¿Por qué Apple? Quiero decirle que esta es mi opinión. No la saqué de ninguna página de encuesta. No la saqué de ninguna noticia. Es simplemente mi opinión. Voy a decir por qué. Porque estoy seguro que más de uno pensará que soy hater de Apple, y eso no es así, señores. Si has visto mis videos anteriores, en alguno de ellos menciono claramente que a mí me gustan los iPhone y que actualmente tengo iPhone de mi uso diario. Si a mí no me gustaran los iPhone y fuera hater de Apple, obviamente no estaría cerca ni siquiera de esos dispositivos. Entonces eso no se trata de eso, señores. La opinión que voy a dar hoy se basa en mi experiencia que tengo todos los años que tengo reparando celulares en mi país, y también por la gran cantidad de videos que existe en YouTube donde muestra todos y cada una de las fallas comunes en algunos de sus dispositivos. Entonces, ya sabemos esto, señores. Vamos a hablar de lo que vinimos a hablar en este video. Lamentablemente Apple ya viene dando de qué hablar desde el iPhone 4, ya que en el iPhone 3 yo no recuerdo ninguna falla de ese nivel como que se haya presentado en esos años. Yo creo que no. Entonces, una falla común en el iPhone 4 y 4S era el módulo de Wi-Fi, donde simplemente con el tiempo dejaba de funcionar y tenía que utilizar el internet mediante red de datos móviles, cosa que para mí en esos tiempos, al menos en mi país, no era algo como tan accesible. Entonces vamos a saltarle al iPhone 5, 5C, 5S, 6 y 6S, contando también los iPhone 6 y 6S Plus. Y para hacer este video más corto, lo que voy a hacer es que voy a dar los detalles de cada problema, y debajo de cada dispositivo que estoy presentando aquí en el video voy a poner qué tan común es que pase cada error que voy a mencionar. Entonces vamos a empezar con el problema del módulo de Wi-Fi. Es cuando el módulo deja de funcionar
y simplemente no te enciende el Wi-Fi a la hora de buscar las redes. Simplemente se queda ahí en negro, en un color como opaco, y no te deja encender el Wi-Fi ni te deja reconocer ningún tipo de Wi-Fi aunque estés cerca del módem de tu casa. No importa lo que hagas, no va a encender, al menos que repares ese problema, que es un problema en el módulo directamente de la tarjeta de tu teléfono. Entonces el siguiente problema es cuando tu dispositivo se queda sin servicio. Como tú compruebas que no es que se desconectó la antena o que no es que simplemente no tienes red, porque puede ser que estés en un lugar que no tenga suficiente cobertura o que simplemente tu chip esté dañado de alguna manera. Entonces lo que vamos a hablar aquí es cuando se queda sin servicio porque tu baseband está dañada. ¿Qué es la baseband? Es lo que se encarga de que el dispositivo funcione bien a la hora de tú introducirle un chip. ¿Cómo tú compruebas que esto está pasando en tu dispositivo? Ya que un ejemplo, vamos a suponer que tu dispositivo se quedó sin señal. Lo que tienes que hacer es marcar asterisco número 06 número y tiene que salirte por obligación el email del dispositivo. Si no te sale nada, si se queda así el dispositivo, no te sale ningún email, entonces puede ser que tu dispositivo, puede ser no, tiene que ser que tu dispositivo tenga problema en la baseband y por eso es que se queda sin servicio. Te lo cuenta. Entonces, el siguiente problema es el IC de audio. ¿Cuál es el problema que brinda el IC de audio? Cuando este módulo se daña, lo que pasa es que el dispositivo se queda sin sonido. Puedes reproducir sonidos, un ejemplo de YouTube, pero no puedes mandar nota de voz ni puedes llamar, ya que cuando intentas llamar lo que hace es que se tumba la llamada o te da error de llamada y nunca te va a dejar hacer una llamada, al menos que te coloques unos audífonos. Esa es la única manera, entre comillas, de solucionar este problema, porque la manera de verdad de solucionarlo es llevándolo a un técnico profesional en microsoldadura y te pueda resoldar de nuevo el IC de audio para que funcione normalmente. Entonces, segundo error, que uno de los errores más, el segundo no, vamos por el cuarto error. El cuarto error, que es uno de los más comunes, es el IC del touch. ¿Qué pasa cuando se daña el IC del touch? Es que el dispositivo simplemente no da el táctil. Con el táctil me refiero al touch, obviamente. Y esto después de comprobar que la pantalla está funcionando totalmente, o sea, que tu pantalla está funcionando bien, que lo probaste en otro dispositivo y la pantalla da touch, pero en el tuyo no. Lo que quiere decir es que tu IC del touch de tu dispositivo iPhone tiene problemas. Eso es lo que pasa cuando se daña el IC del touch. Entonces, como ven, estas son las 4 fallas más comunes y créanme que son más. Pero siendo sincero, y es un punto a favor de Apple, es que algunas de estas fallas son más culpa de los usuarios de Apple, ya que si dejas caer demasiado tu iPhone, la probabilidad de que estas fallas pasen incrementan demasiado. O sea, si tú lo dejas caer muchas veces, obviamente algo te va a dañar en el dispositivo. Entonces no le puedo echar la culpa al 100% a Apple. Entonces ya vieron que le detallé cada uno de los errores. Entonces, como ya lo detallé y ya conocen a qué me refiero cada vez que nombro uno de esos errores, entonces no es necesario que yo describa cada error nuevamente, porque ahora vamos a hablar con los dispositivos iPhone 7, 7 Plus, 8 Plus, iPhone X, XS y XS más. Entonces solamente ahora voy a dar los errores, o sea, solamente el nombre, y debajo voy a poner qué tan común es que pasen dependiendo el dispositivo en específico. Entonces, problema con el módulo de Wi-Fi. El dispositivo se queda sin servicio. Problemas con IC de audio. Problemas con IC del touch. Como les dije, muchas de estas fallas se presentan por culpa del mal cuidado del usuario, pero eso no quita que sea un descuido de la marca, ya que teniendo en cuenta otras marcas como Samsung, que también tienen sus fallas comunes, pero no es nada parecido a la mayoría de las fallas en los dispositivos ya mencionados. Recuerda que esta es mi opinión y se basa en la experiencia que tengo como técnico y que quizás en otros países que no es muy común tener un iPhone, las cosas sean muy diferentes en cuanto al volumen de fallas. Como siempre, puedes dejar tu opinión aquí en la caja de comentarios. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dije, aquí se respeta todos los puntos de vista de cada persona. Así que pueden comentar lo que quieran, señores. Yo respeto a cada uno. Entonces, en cuanto a los iPhone más modernos, como el iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max,
hasta el último, que es el iPhone 13 Pro Max. Hablaré de ellos en un próximo video, que va a depender obviamente del apoyo que le brinden a este video. Se dice por ahí que si le das like a este video y te suscribes, tendrás buena suerte el resto del año, y si comentas, la suerte se incrementa. Gracias por visitarnos.